Hermano, Dios te bendiga. Es un gusto poder estar contigo en este día. Es un gusto poder compartir contigo un tiempo en la palabra. El día de hoy es jueves, jueves de una enseñanza, es jueves de un día más de meditar, como te decía en la palabra de nuestro Señor. Alístate, ten todo lo que necesitas para esta hermosa palabra de nuestro Dios. Y si ya estás listo, te pido que por favor cierres tus ojos y vamos a orar para que sea el bello Espíritu Santo hablando a nuestra vida a través de esta palabra. Así es que vamos a orar, hermano. Amado Padre Celestial, te damos gracias, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres, Señor, el que nos sustenta, el que nos guarda, el que nos anima cada día. Padre mío, en esta hora, Señor, te damos gracias por esa fidelidad que tú tienes para con nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora, que nuestros pensamientos, Señor, sean cautivos a ti, que nuestros oídos estén atentos a tu palabra, pero, Señor, sobre todo que tu bello Espíritu Santo nos ayude a tener un corazón dispuesto para alabar y bendecir tu nombre. Toma este tiempo, toma, Señor, mi vida. Habla, Señor, a nuestro corazón, para que sea, Señor, cada día nuestra vida afirmada en ti. Queremos alabar y bendecir tu nombre, no solamente de palabra, sino de hecho. Tómanos en tus manos, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, Señor. Quita todo aquello que estorbe. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que en ti, Señor, hay respuesta, pero sobre todo en ti hay vida. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Pues muy bien, hermanos, vamos a continuar hablando un poco acerca de ese significado real de la nueva vida. En la ocasión anterior estábamos hablando de algunos aspectos o de algunas cosas que como nuevas criaturas, que como hijos de Dios debíamos de comprender, porque a veces les comentaba que en este proceso a veces nos dicen o nos hablan de ciertas cosas que no entendemos. Hablábamos de aspectos tales como la frase que a mí me decían de que solo los valientes arrebatan el reino de Dios, de que había que alejarnos de ciertas cosas de nuestra vida vieja, que había que perseverar, había que vestirnos con la armadura de Dios, con su palabra, había que vivirla. Entonces, vamos a seguir hablando en este contexto de ese significado y de cómo es que podemos en este nuevo proceso, si es que lo estamos viviendo, afirmarnos cada día más en esa hermosa decisión que tuvimos cuando aceptamos a nuestro Dios como nuestro único y suficiente Salvador. El día de hoy veremos cómo podemos lograr esto y cómo es que Dios en su palabra nos llega a comparar con un árbol. Tomaremos de ejemplo el árbol plantado junto a corrientes de agua, del cual nos habla su palabra. Y para eso te voy a pedir, por favor, hermano, este es el texto base de nuestra enseñanza, Salmo 1, versículos 1 al 3, que vayamos precisamente a esta cita, por favor, a esta palabra, Salmos 1, versículos 1 al 3. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Aquí está esa hermosa promesa que Dios nos hace con el simple hecho de aceptarle como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Dice que para Él somos como ese árbol plantado junto a corriente de aguas y que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo
lo que hace prosperará. Yo te decía que a veces o pasa en ocasiones que cuando uno acepta a Cristo en su corazón, a veces por nuestra situación lo hacemos solamente de palabras. ¿Por qué? Porque buscamos una solución. Pero Dios en su plan y en su propósito no tiene preparado eso para nosotros, algo temporal. Lo que Dios quiere para nosotros es algo que dure, que permanezca. Por eso es que en esta palabra y en este texto dice que Él nos compara como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y que durante ese proceso nosotros vamos a dar un fruto. ¿En cuál? En el tiempo de Dios. ¿Y qué va a hacer? Nos va a fortalecer, nos va a alimentar, nos va a afirmar de tal manera que nuestras hojas, que nuestra vida no cae. Y que todo lo que hagamos va a prosperar. Así que tú y yo somos ese árbol que Dios ha plantado junto a esas corrientes una vez que hemos aceptado que Él es nuestro Dios y es nuestro Salvador. La pregunta que te quiero hacer en este día es, ¿cuál es la parte más importante de un árbol? ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus ramas? ¿Serán sus frutos? ¿Qué es lo más importante en un árbol? ¿Las hojas, las ramas o los frutos? Yo no sé qué hayas tal vez contestado, hermano, pero quiero decirte que cual haya sido tu respuesta, ninguna de las anteriores es la más importante. ¿Y por qué te digo esto? Porque la parte más importante de un árbol es sin duda sus raíces. ¿Y por qué digo que son sus raíces? Porque de allí él obtiene todo lo que necesita. Él obtiene los nutrientes, él obtiene el agua que necesita para seguir creciendo, para seguirse fortaleciendo. Él de esas raíces, a través de la tierra, obtiene todo lo que necesita para obtener fortaleza, para obtener grandeza, para hacerse un árbol abundante. Y es justamente aquí donde el árbol se alimenta y absorbe entonces todos sus nutrientes y por supuesto el agua que es la que produce su crecimiento. Así somos nosotros una vez que Dios nos ha hecho esas nuevas criaturas. Somos ese árbol el cual está comenzando a echar raíces junto a esa agua. Pero debemos de permanecer firmes. Debemos perseverar. ¿Para qué? Para poder echar una raíz fuerte. ¿Vendrán adversidades? Sí. El árbol las vive. ¿Por qué? Porque el tiempo para un árbol pequeño es lluvia, es sol, es aire, tal vez es maltrato de alguna persona, tal vez no lo plantaron bien y demás. Pero un árbol que es bien plantado, que es bien cimentado, se mantendrá firme y crecerá y será un árbol abundante. Y si es un árbol que da frutos, dará fruto en su tiempo. Entonces, recordemos que entre más profundas son las raíces, más estabilidad tendrá un árbol. Y no solo eso, sino que también se alimentará mejor, ya que entre más profundas sus raíces sean, más agua va a obtener. Y así debe de ser nuestra vida. Si nuestra convicción ya fue aceptar a Cristo en nuestra vida, esa convicción debe de ser genuina. Esa conversión debe ser de corazón. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta manera, tenlo por seguro que tú y yo comenzamos bien, con una raíz sólida, con una raíz fuerte. Y entonces venga lo que venga y suceda lo que suceda, nada podrá movernos de esa hermosa decisión que tomamos tú y yo. Podemos verlo así. Un árbol es en lo externo lo que en interno de sus raíces. Si yo solamente acepté de palabra
a Dios o por necesidad, tenlo por seguro que en algún momento el enemigo te va a atacar y te va a volver a hacer volver atrás. Va a cortar tus raíces y va a buscar la manera de marchitarte y de no permitirte crecer. Pero si tu conversión, si el aceptar a Cristo en tu corazón fue de una manera genuina, con un corazón dispuesto, tenlo por seguro que vas a ser ese árbol que fue plantado en tierra fértil y con raíces, raíces firmes, raíces que van a crecer y van a poder alimentarte y hacerte crecer en abundancia. Cuando vemos que un árbol es fuerte y que puede permanecer ante los vientos y tormentas, es solamente porque sus raíces, ¿qué son? Son sanas y profundas. Así que pregúntate, ¿cómo es que están hoy, en este día, mis raíces como árbol? ¿Cómo están esas raíces en mi vida? ¿Qué cosas tengo arraigadas en mi corazón? ¿Qué es lo que tal vez no ha permitido que yo crezca como ese árbol del cual habla su palabra? A veces nos pasa, ¿no? Nosotros estamos viviendo o vivimos un proceso en el cual hemos luchado, pero también en el cual hemos perseverado y hemos hallado victoria en nuestro Dios. ¿Por qué? Porque la prueba es que hoy tú y yo podemos estar y tener este tiempo. Es que tú y yo podemos compartir de su amor, de su fidelidad y de lo que Dios es en nuestra vida. Yo doy gracias a Dios por tu vida porque yo sé que tú eres un árbol con raíces sólidas, con raíces fuertes, con raíces sanas. Yo sé que tú eres ese árbol frondoso que está plantado junto a esas aguas y que estás dando frutos y que todo lo que haces está prosperando, hermano. Pero si no eres uno de esos, es tiempo, hermano. Aún estás a tiempo de poder echar raíces sólidas, raíces sanas y quitarte de todo aquello que no permite que tú crezcas. Te voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 5, versículo 6. Mateo capítulo 5, versículo 6 dice su palabra: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjate cuán importante es que nosotros siempre tengamos una necesidad constante de nuestro Dios, una necesidad constante de su palabra. Ese alimento y esa agua que Dios puede ofrecer no la puede ofrecer el mundo. Por eso es que su palabra en este texto de Mateo nos dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dios es el pan de vida eterna. Dios es esa fuente de agua viva, la cual hace que nuestro ser, nuestra persona, nuestro espíritu no vuelva a tener más sed. Si nuestras raíces espirituales, como te decía, son superficiales y de pura apariencia, seguro que no podremos soportar las adversidades y las tormentas de la vida. ¿Y qué va a pasar si no tenemos esas raíces afirmadas y solamente son superficiales y de pura apariencia, hermano? Quiero decirte que entonces es muy probable que pronto caigamos con la más mínima cosa que venga a nuestra vida. Si nosotros no hemos permitido que Dios siga obrando y que nos lleve en este proceso de su mano, tenlo por seguro que va a haber luchas y va a haber dificultades. Por eso es que tenemos que permitirle a Dios hacer lo que en ese acto nosotros hemos declarado, que habite en nuestro corazón, que transforme nuestra vida, que sea el capitán de nuestro barco, el capitán de nuestra vida. Debemos de permitirle gobernar nuestro ser, pero si no lo permitimos, entonces va a ser un proceso mucho más difícil y que puede llevar mucho más tiempo.
Cuando nosotros menguamos para que Él crezca, tenlo por seguro que entonces venga lo que venga y suceda lo que suceda, no va a importar, porque nosotros ya tomamos una decisión y hemos decidido que Dios sea el centro de nuestra vida, que Dios habite en nuestro corazón y que Dios nos transforme, que nos haga esas nuevas criaturas y que deseche todo y cada una de las cosas que en nuestra vida vieja teníamos y que no nos permitían conocerle, que no nos permitían adorarle, que no nos permitían alabarle, que no nos permitían venir a Él. Es por eso que si las raíces espirituales que echamos son superficiales y de pura apariencia, es que es más probable que nosotros podamos caer o podamos volver a nuestra vida antigua. Y es por eso que tú debes de darle a Dios esa oportunidad de trabajar sanando la parte más profunda de tu ser. Dios trabaja sanando la parte más interna del hombre, hermano. Trabaja en su corazón. Trabaja quitando todo aquello que no le es benéfico, todo aquello que no bendice su vida, todo aquello que no la edifica, todo aquello que no la hace echar raíces fuertes. ¿Y por qué hace eso? Porque Dios quiere restaurar todo lo externo. Quiere quitarte todo, limpiarte de tal manera que cuando te vean, tú puedas ser el reflejo de esa decisión, de ese Dios que te ama, de ese Dios que puso su mirada en ti y que tiene un plan y un propósito para tu vida. Y en este proceso te decía en la ocasión anterior que debíamos de vivir su palabra, de buscar tiempo de calidad con nuestro Dios. ¿Por qué? Para conocer mejor a nuestro Dios. Y te voy a pedir que ya vayamos al Salmo 103, versículos 3 al 5, porque ahí nos dice quién es nuestro Dios. Este salmo describe perfectamente quién debe de ser Dios para nosotros y para nuestra vida. Salmo 103, versículos 3 al 5 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cuán hermoso es nuestro Padre, todos los beneficios que nos da, todo lo que Él es en nuestra vida y lo que puede ser a través de ella con un simple acto, permitiéndole que Él nos transforme, que Él nos renueve y, como dice su palabra, nos rejuvenezca como el águila. Porque a Dios no le importa nuestra condición. Si nosotros venimos arrepentidos, Él nos limpia. Si tenemos alguna aflicción o algún problema, Él da esa solución. Él quita ese dolor. Dios es tan amoroso que incluso si nosotros no fuésemos los mejores seres humanos en este mundo, Él tiene la mirada puesta en ti y en mí. ¿Por qué? Porque Él rescata de ese lugar de donde estábamos en este mundo nuestra vida. Y fíjate, dice, te corona de favores y misericordias. Recordemos que su misericordia es nueva cada día. Su misericordia y su fidelidad son grandes. Su amor es infinito y nadie te puede dar el amor que te da Cristo. Entonces, ¿cómo es que podemos echar raíces profundas en nuestra vida espiritual? ¿Cómo es que podemos echar raíces profundas en este proceso, en esta nueva vida en Cristo? Y vamos a ver algunos puntos que nos brindarán la posibilidad de que nuestras vidas que estén donde cimentadas en la roca, cimentadas en Dios. ¿Cómo qué? Como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Y el primer punto
que debemos de considerar para tener estas raíces y ser ese árbol es que debemos de tener la Biblia como guía espiritual. Te voy a pedir que vayamos al Salmo 119. Salmo 119, versículos 92 al 98. Dice la palabra del Señor: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Este hermoso salmo, el cual nos afirma cuán importante es tener la palabra de Dios, es tener a Dios en nuestra vida como esa guía espiritual, como ese consejo, como esa respuesta a nuestras aflicciones. Cuán importante es recordar cada una de las palabras que Dios nos da. Cuán importante es saber que junto a Él podrán venir cosas, podrán venir o podemos pasar momentos difíciles, pero si permanecemos en Él y hallamos en Él la respuesta, Él jamás se aparta de nosotros y Él es el que delante va peleando nuestras batallas. Así que tomemos en cuenta este primer punto, tengamos la Biblia como nuestra guía de vida, como nuestra guía que fortalece nuestro espíritu. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues hermano, dedicando tiempo a su estudio. Hay que leerla, hay que meditarla. ¿Esto con qué finalidad, hermano? Pues con la finalidad de conocer el corazón de Dios, saber quién es nuestro Dios. Porque a veces yo te decía en ocasiones anteriores, uno conoce cada uno de los atributos de nuestro Dios, pero no entiende el contexto de ese atributo. Pero si nosotros hacemos la Biblia, su palabra, nuestra guía, tenlo por seguro que Dios nos va a mostrar exactamente el significado real de cada uno de sus atributos. Si no nos afirmamos en su palabra, seremos débiles entonces, hermano. Débiles ante las adversidades, débiles ante las dificultades, débiles a lo mejor ante la enfermedad, ante cualquier situación en este mundo. Así es que tomemos esa Biblia, esa palabra y a nuestro Dios como nuestra guía, como nuestro consejo, como nuestro lugar seguro. Afirmémonos en esa roca cada día. El segundo aspecto o punto que debemos de tener para vivir este proceso y afirmarnos y encontrar el verdadero significado de esa nueva vida en Cristo es teniendo intimidad con Dios, un tiempo a solas con Él, pues Él nos quiere hablar. Y sabemos que Dios nos habla de muchas maneras. Puede hablarnos a través de sueños, a través de un hermano, a través de su palabra. Él tiene hermosas y maravillosas formas de hablarnos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Teniendo esa relación, teniendo esa intimidad con Él en todo momento. Vamos, por favor, a Mateo capítulo 6, versículo 6. Hay algo importante que nos dice en su palabra nuestro Dios. En este segundo aspecto que debemos de considerar en este proceso para afirmarnos. Mateo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando te digo que tengamos intimidad con Él, cuando tengamos un tiempo a solas con Él, es precisamente esto. Cuando vayamos a buscar su presencia, cuando vayamos a tener un tiempo con nuestro Padre, busquemos un lugar en el cual no haya distractores,
un lugar en el cual solamente seas tú y Él. Sea esa intimidad hermosa, Padre e Hijo, en el cual tú puedes ser sincero, en el cual tu corazón y tu vida son entregadas a Él. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros tomamos un tiempo con Dios, ¿es para qué? Para crecer, para ser genuinos, para ser sinceros con nuestro Padre. Cuando nosotros hacemos esto, ten por seguro que estamos echando raíces profundas en nuestra relación con Él. ¿Por qué? Porque Dios se agrada de que su hijo vaya y le diga: Padre, yo te amo. Padre, oye, yo necesito un consejo de ti. Padre, yo necesito que me des sabiduría. Padre, tengo este problema. ¿Qué padre en este mundo no se siente contento cuando su hijo va y confía en Él? Cuando su hijo va y toma un tiempo con Él, no solamente para pedirle, sino para, en el aspecto humano, preguntarle: oye, papá, ¿cómo estás? Oye, papá, ¿qué puedo hacer por ti? Asimismo, con nuestro Dios, debemos tener una relación tan estrecha que nuestro Padre se goce y se alegre de tener un hijo como tú y como yo. El tercer punto que debemos de tomar en cuenta en este proceso, si es que lo estamos viviendo, o si es que podemos mejorar algo en nuestra vida en Cristo, es transformar nuestra vida con la palabra de Dios. Recordemos que no solo es leer su palabra, no es entenderla, sino ponerla en práctica en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Vayamos a Lucas 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, versículos 46 al 49. La palabra del Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Y aquí viene algo importante. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, contra cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. ¿Qué tipo de casa somos? ¿La que está cimentada en esa roca o la que no tiene fundamento? ¿Cuán importante es este aspecto? Debemos de permitir que Dios transforme nuestra vida a través de su palabra, pero sobre todo, que esa palabra que viene a nuestra vida nosotros podamos compartirla, no solamente de palabra, sino de hecho. Porque nuestro testimonio va a hablar mucho más de quién es Dios que lo que nosotros podamos decir, hermano. Entonces, permitamos eso, permitamos y digámosle a Dios: Dios, transforma mi vida. Quiero ser esa casa cimentada en la roca, para que venga lo que venga, no caiga, no se desvíe, no quede perjudicada. El cuarto aspecto que debemos de considerar en este proceso con el cual podemos llegar a vivir el significado real de esa vida en Cristo es pidiendo a Dios la revelación de su voluntad para nuestra vida. Dios tiene planes y propósitos específicos para ti y para mí. Pero a veces nuestro entendimiento, nuestra ceguera, nuestra forma de ser no permite ver ese plan y ese propósito, esa voluntad
que sabemos que es agradable y perfecta en nuestra vida. Te voy a pedir que vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 5. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos da abundante y sin reproche, y entonces le será dada. Santiago 1, 5 nos dice, si no hemos podido en este tiempo entender cuál es la voluntad, cuál es el plan y el propósito que tiene para nosotros, pidámosle ese discernimiento. Permitamos que su bello Espíritu Santo nos ayude a discernir cuál es ese plan y ese propósito. Y una vez que tengamos respuesta, tenlo por seguro que vamos a afirmarnos aún más en nuestro Dios. Porque a veces humanamente no entendemos la manera en que obra nuestro Dios. Y ciertamente los pensamientos de Dios son distintos a los del humano. Pero sabemos que son pensamientos de bien, dice su palabra. Son cosas que nos van a bendecir, son cosas que nos van a edificar y son cosas con las cuales vamos a poder afirmarnos y ser ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Un aspecto más que debemos de considerar, una vez que hemos vivido el proceso, que hemos afirmado nuestra vida, que hemos madurado de alguna manera, y si es que ya nos congregamos, un consejo más para permanecer como ese árbol fuerte y firme que echó raíces sanas, es no dejar de congregarnos, hermanos, ser activos, ser parte de la visión de Dios, de una familia, de un cuerpo. Y vayamos a su palabra para ver por qué es que les digo esto. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice la palabra del Señor, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Cuán importante se vuelve hoy en día habitar en esa unidad, congregarnos en esa casa que Dios ha llamado casa de oración, y estar en un mismo sentir y estar en un mismo amor, y considerar a nuestro hermano y estar pendiente de él, de tal manera que nosotros animemos al hermano que tal vez está fluctuando, que nosotros animemos al hermano que tal vez está pasando por una situación difícil y nosotros seamos esa bendición para su vida. Pero hay algo importantísimo en este texto. Dice que tú y yo debemos primeramente que mantenernos firmes sin fluctuar en esa profesión de esperanza. Y esta es la parte importante. Porque fiel es el que prometió. Dios nunca falla. Si Él ya entró a tu vida, tenlo por seguro que cada una de las cosas que Él te ha prometido las está cumpliendo y las va a cumplir y te va a bendecir en gran manera. Así es que, hermano, si has dudado, si en este tiempo de pandemia tu vida se ha debilitado, de alguna manera se ha apagado ese amor, dale la oportunidad nuevamente a Dios de poder entrar en tu vida y de poder animarte y fortalecerte cada día. Ve a esa casa donde tus hermanos están para ayudarte, para bendecirte. Permite que Dios te lleve a esa congregación donde juntamente con tus hermanos van a poder hacer grandes cosas en Cristo. Refleja ese amor que Dios ha puesto en tu corazón. Sé de bendición para alguien más. Dios está dispuesto a darnos el alimento y los nutrientes necesarios para que nuestra vida espiritual produzca raíces profundas,
capaces de soportar cualquier adversidad. Pero hay que ser sabios y saber que para crecer hay que sacar todo aquello que impide el crecimiento. Pídele a Dios su visión. Pídele a Dios que hable a través de su palabra. Que todas las cosas, los hábitos o pecados que están obstruyendo tu crecimiento, hermano, sean quitados. Y pídele perdón. Y apártate de todo aquello, hermano. ¿Para qué? Para que crezcas y tu vida sea útil en el reino de Dios. Jeremías 17, versículos 6 y 7. Jeremías 17, versículos 6 y 7 dice: bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Un árbol plantado al lado de una fuente inagotable de agua no se marchita por ningún motivo, no se marchita por el calor o durante una sequía. Si somos personas, si somos hijos de Dios, que hemos echado raíces fuertes en Él, nuestra fortaleza provendrá de una fuente inagotable, que es Dios, nuestro Padre Celestial, el Dios Todopoderoso. Para finalizar, hermanos, recordemos el salmo inicial, el texto base de esta enseñanza, donde estaba la promesa de Dios. Salmos 1, versículos 1 al 3, que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Por supuesto, hermano, el hombre y el árbol son muy dispares. Pero aquel árbol fuerte y frondoso, plantado al lado de un lugar donde hay mucha agua, recordó el salmista la prosperidad espiritual del hombre cuyo deleite está en la ley de Jehová, en la obediencia, en la relación estrecha con Él, en vivir su palabra, en ser testimonio de lo que es Dios en Él. Así es que si tú y yo nos deleitamos en esa ley, en la ley de Dios, nuestros días pueden llegar a ser como los de ese árbol, dando siempre fruto, pero sobre todo firmes a pesar de toda circunstancia, porque Dios es quien nos sustenta. Pues muy bien, hermano, hemos terminado este tiempo de meditación en la palabra, un hermoso mensaje que Dios ha dado a mi vida, y yo espero que a tu vida también, que si es que estás viviendo este proceso y aún no has permitido que Dios sea ese único y suficiente el Salvador, esta palabra haya traído a ti ese amor que tú necesitabas, ese amor que estás buscando, esa respuesta con la cual no habías tenido tal vez tú esa decisión. Pero si tú has tomado esa decisión, si tú eres un hijo de Dios, que esto afirme aún más tu vida para ser de bendición a otros, para poder compartir lo que Dios ha hecho en tu vida y compartir su plan y su propósito con otras personas. Vamos a orar para que Dios siga obrando en nuestra vida, para que Dios siga perfeccionándonos, para que Dios día a día santifique nuestra vida y nos permita ser testimonio de lo que Él es en nuestra vida. Señor, yo te doy gracias, Señor, por esta hermosa palabra. Gracias porque sin lugar a duda eres fiel, eres amoroso, eres misericordioso. Gracias, Padre, porque en ti encontramos todo lo que necesitamos, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que nos ayudes. Si es que en algo hemos fallado, si es que en algo estamos fallando, Señor, ayúdanos, Señor, a tomar la dirección correcta. Ayúdanos, Padre mío, como dice tu palabra, a ser ese árbol plantado junto a corrientes de agua,
el cual echa raíces sanas, fuertes, el cual crece, Señor, en abundancia. Permítenos dar frutos, Señor. Permítenos, Señor, que nuestra hoja, Señor, que nuestra vida siempre esté, Señor, siendo útil para ti. Padre Celestial, que en cada una de las cosas que emprendamos para ti, Señor, sea tu bello Espíritu Santo obrando, sea tu gracia, sea tu amor, sea tu favor, Señor, con nosotros para que prosperemos. Permítenos cada día, Señor, perseverar en ti. Padre, afírmanos, Señor. Y yo te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos, Señor, está viviendo un proceso, seas tú, Señor, otorgándole tu amor y tu fidelidad. Seas tú, Padre Celestial, abrazándole con ese amor, Padre mío, con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si alguno, Señor, de las personas que está viendo esta palabra, aún no ha tomado esa decisión, Padre mío, visita su vida, visita su corazón y muéstrale, Señor, lo que tienes para ellos. Permítenos cada día, Señor, seguir compartiendo tu palabra, seguir dando testimonio de lo que eres tú en nuestra vida. Bello Espíritu de Dios, estamos delante de ti para que, Señor, hagas tu voluntad en nuestra vida, transforma nuestra vida. Permítenos menguar para que sigas creciendo tú día a día y podamos, Señor, ser ese árbol, Padre mío, fuerte, grande, abundante, Señor, que quieres que seamos. Permítenos, Señor, tener un corazón dispuesto para ti. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias porque estás pendiente de nosotros. Y yo sé, Señor, que tú eres, Señor, el que pelea nuestras batallas, el que está delante de nosotros y que en ti, Padre Celestial, lo tenemos todo. Gracias, bello Espíritu de Dios, por hablar a nuestra vida. Gracias por estar, Señor, cada uno de los días con nosotros. Gracias, mi amado Jesús. Gracias te damos en el dulce nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Pues muy bien, hermano, yo agradezco este tiempo que he podido compartir contigo esta palabra. Yo espero que esta palabra, así como habló a mi vida, haya hablado a la tuya. Y que esta palabra sea ese alimento, esa agua viva que siga echando raíz y que siga haciendo tu raíz mucho más fuerte en esta nueva vida en Cristo. Dios te bendiga, hermano. Seguimos en contacto.